no pensaba hacer ni 2 episodios de esta serie de Ocupas, porque solamente tiene una temporada de apenas 11 capítulos. Pero como soy un manija y me fijo demasiado en los detalles, me dio para hacer una segunda parte. Datos a tomar en cuenta sobre el video anterior. Muchos de ustedes me comentaron que para ustedes no es la serie más icónica de toda la historia argentina. Es más, muchos me comentaron directamente que para ustedes era Casados con Hijos o Los Simuladores. No nos falte el respeto, yo a usted lo estoy tratando bien. Ah, bueno, muy bien. Entonces metete tu cumpleaños en el orto, pelotudo. Series que para mí son muy prestigiosas y muy buenas, y la verdad no estoy de acuerdo. Ambas me gustan más que Ocupas, no les voy a mentir, siendo Los Simuladores mi serie argentina preferida. Y eso que vi Ocupas para hacer esta serie acá en el canal, porque no la había visto, es un poco una vergüenza, pero bueno, no la había visto. Para mí nada envejeció mejor que Ocupas. Me da un poco de curiosidad, así que coméntenme qué opinión tienen sobre estos temas ustedes. Así que nada, eso, vamos a empezar. ¡Che, pendejo! ¡La puta que te parió con la pelota esa, nene! Y ya saben, si les interesan los relojes o los perfumes, en la descripción les dejo el enlace de mi tienda, que ahí tienen relojes facheros, muy económicos y perfumes árabes 100% originales, ya sea enteros o dicas de 5 mililitros por si quieren probarlos antes de comprar un entero o para tener un perfume de calidad sin gastar tanto. ¡Dejá de poner publicidad a la puta que te parió! De resumen corto, hasta acá la cosa viene así. A Ricardo le dan un edificio para cuidar con una sola condición: no meter a nadie. Obvio no cumple nada, mete al Pollo, a Walter y al Chiqui y se vuelven amigos. Y bueno, después se arma un descontrol total. La dueña empieza a aparecer cada vez más, pero esto da igual porque todo sigue escalando. En el medio hay drogas, violencia y un quilombo pesado con el negro Pablo, otro personaje bastante querido que es el preferido de muchos, que bueno, acá hace de villero medio tumbero. Lo volaseaste a los pibes, te fuiste, me dejaste de araca. Que bueno, el problema con Ricardo termina con él humillado y hecho mierda. Y eso cambia todo con la ayuda de Mario, que lo aconseja. Mira, es como cuando sos pendejo, que te cree que el pesado del colegio es el más malo del mundo. Hasta que llega otro de otro colegio, le mete un cachetazo y ahí te das cuenta que el tipo también se podía comer los mocos. Y ahí pasa de ser un boludo a vengarse en serio. Y el negro Pablo termina atado en calzoncillos en algún lugar de por ahí, con Ricardo diciéndole lo que le tiró durante casi 2 episodios enteros. Macapito. Y hasta ahí quedamos. Así que para arrancar esta parte, se juntan en la casa con Walter, el Chiqui y el Pollo y preguntan sobre Ricardo, porque no saben nada de lo que hizo con el negro Pablo. Después Walter comenta, como si no fuese importante, que Ricardo lo llamó, pero que no se acuerda para qué lo llamó. Encima el rata me llamó en un teléfono público, así la llamada la pago yo, ¿viste? Porque justo se estaba puteando con uno que justo estaba paseando el perro y bueno, el perro de él estaba cagando en la puerta. Enseñale dónde tiene que ir a cagar a los perros, que vayan donde corresponde. que les enseñé, cuando ven uno con cara de gil como vos. Ahí se acuerda y comenta que la boludez que le contó fue que secuestró al negro Pablo y que lo dejó atado por ahí. Me acordé, dijo que lo tenía encadenado al negro Pablo. Ya vuelvo esto, ¿no? Tranqui el asunto. Se encuentran con Ricardo en la calle y le dicen que ahora tenga cuidado porque el negro Pablo se va a querer vengar y lo va a venir a buscar. Ahí Ricardo se persigue y quiere volver a la casa, pero Walter le dice que esperen, que si tiene ganas de cagar, así que se mete a un bar y bueno, se quedan charlando. Che, loco, ¿no me bancan un toque acá? Que tengo que ir a despedir a un amigo del alma. Al otro día el Pollo le pregunta dónde dejó su billetera y él le dice que el negro Pablo se la robó cuando se fue a su casa y quedó secuestrado ahí. Y el Pollo le dice que por eso tiene su dirección, así que tenga cuidado. Entonces va Ricardo con la vecina con la que tiene onda y visita a su abuela, el lugar donde tiene la dirección, para saber si alguien lo fue a visitar o si alguien lo fue a buscar. Y la abuela es tremenda ortiva. Ella es Sofía, no la saludaste todavía, ¿eh? Siempre traes alguna marrón. En una secuencia vemos cómo la banda se pone a arreglar toda la casa, tipo una escena como la de Matilda con música de fondo en la que trabajan y joden un poco. Igual al pedo todo esto porque al rato caen estos tipos diciéndole que la casa la quieren comprar, así que se van a tener que ir. Entonces se van y cierran la puerta con un candado. Sin casa y sin un carajo, se van a dormir por ahí y Ricardo ve cómo cruzan unos tipos con instrumentos musicales y se pone medio reflexivo. Soy un fracaso. ¿Eh? Tengo 24 años y no sé para qué carajo estoy acá. Amigo, soy yo todos los años nuevos, dejate de joder. Después se van al baño del lugar y se ponen a cantar. Entonces justo entran los pibes que Ricardo vio antes y este se pone medio manija porque a él le gusta tocar la guitarra y entonces les empieza a hablar. Si así que son músicos, loco. No, somos pintores. ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermano! Ahí Ricardo les dice que se pongan a tocar algo, o sea, en el baño, ahí nomás. Los tipos les dicen que no y así están un buen rato, diciendo que sí, toca, que no toco, que no sé qué. ¿Te entra en la cabeza eso, la concha de tu madre? Y bueno, ahí se ponen a tocar y mientras empiezan a tocar, aprovechan la música para mostrar una secuencia de ellos robando unas pinzas para cortar el candado de la casa y bueno, meterse corte ocupa. Este episodio termina de una manera bastante poética, porque hasta ahora la serie
apenas rozaba la idea de ser ocupas. Solo en el primer episodio veíamos a gente ocupando el edificio e intentando meterse y todo, pero recién ahora el título cobra algo más de sentido. O sea, a ellos los echan del lugar que estaban cuidando para que nadie se metiera a ocupar y terminan haciendo exactamente eso, volviendo como ocupas. Todo esto que estamos viendo pasó solamente en el episodio 6, siendo este hasta ahora mi episodio preferido de la serie. Después de esto llegan los dueños junto con la tipa y ven que la puerta está cerrada y que no está el candado que dejaron. Ahí se asoma por el balcón este tipo. ¿A vos quién carajo te conoce, la puta que te parió? No nos vamos a meter con la vida particular de cada uno ahora, ¿eh? ¿Me querés decir cómo subiste ahí, negro de mierda? Lo de mierda está bien. Lo de negro no le voy a permitir de ninguna manera, ¿eh? ¿Qué pasa, Peralta? ¿Hay problema de pago otra vez? ¿De dónde salía el viejo ese, boludo? ¿Qué carajo? Ahí el cliente se va a la mierda y bueno, salen los muchachos a tirarles huevos. ¡Claro, macaca! ¿Qué bajá, la puta que te parió? Puto, la concha de tu madre. Amigo, empatizo mucho con los pibes que se supone que están haciendo todo lo ilegal. Mi orden de prioridades mental está muy desordenado. Ya te vas a acordar de tu familia. ¿Sabés dónde te la vas a meter, no? ¡Tómatela! ¡Chupame bien la pija, hijo de puta! Después de esto, van con el vecino que ya conviven juntos y con un abogado. Este les dice que les puede dar unos papeles para que no los rajen y les pide plata para hacer todo medio legal. Entre 50 millones de comillas, claro. Ustedes le alquilaron la casa a Hugo García. ¿Y ese quién es? No importa. Lo importante es que ustedes se la alquilaron de buena fe. Después se juntan para comer y como no tienen un mango, ahí les comenta a los muchachos que al abogado se le paga en el día para hacer el trámite. ¿Pero qué? Porque a la puta también le pagan el día, ¿viste? Sí, igual por tu culo roñoso, así peludo, no van a poner un peso. Como es terrible quilombo y el pollo estuvo con la del lugar, va a visitarla. Entonces entra al taxi y el tachero se caga todo. La puta que te parió, primero le ponen los huevos acá arriba. Mira, loco, fíjate lo que decís porque el viaje todavía no terminó, ¿eh? Hablan un rato y el pollo le dice que él no fue el que le tiró huevos. Entonces, de tanto chamullo que se meten, el taxista pregunta a dónde lo lleva. Llévenos un telo. Ay, Dios mío, van a sacarle punta a la lanza. Fútbol. Después Ricardo va con Walter y Chiqui con los vecinos en un camión a un trabajo y Ricardo se baja un rato para visitar a la hermana y esta le da un sobre que le mandó el negro Pablo con su documento y una carta donde le vuelve a decir Mascapito. ¿Vos querés ser Mascapito? Y ahí les dice a los muchachos que él se va a quedar por un problema que tuvo y Walter lo bardea por dejarlo solo. Vení acá, puto, vení. Terminan de laburar y el tipo este les quiere pagar con un pavo. ¿Qué hago yo con esta gallina? Pavo, nene, no gallina. Importa un carajo, yo no tengo un zoológico en mi casa. Tiene lindos ojos, ¿no? Hacen tremendo lío y al final se lo terminan llevando igual. Te pago va directo a la olla, te aviso. Si lo tocas te reviento. Ahora te venís a enamorar, hijo de puta. Después de todo el día, llegan a la casa y aparece un personaje nuevo, el cara pálida este que se llama Miguel. Este les apunta con el arma y les dice que conoce la casa. Se va para abajo del piso, algo no sé, no entendí muy bien a dónde carajo va, y saca un cajón con armas. Ricardo se pelea con el pollo y el pollo, bueno, se va. Ricardo le dice al pelado cara pálida este de una ceja que no le cree nada y que piensa que lo mandó el negro Pablo. Realmente de este personaje no se explica absolutamente nada, aparece ahí por aparecer, no se comenta mucho más, que dejó a una hija y a su mujer, que los abandonó, no se explica muy bien la verdad, no se entiende dónde salió, por qué aparece en la casa, por qué conoce la casa, nada, no se entiende nada. Pero bueno, este al igual que el pollo le dice a Ricardo que tiene que ir y meterle un corchazo al otro porque el otro lo va a venir a buscar. Pégale un tiro, loco, se acabe la joda, ¿entendés? Así que Ricardo se queda recagado. El cara pálida este encima lo descansa, boludo, lo descansa y encima se le caga de risa. Ah, entonces soy igual de rata que el tipo ese. Vos sos una rata. Encima tenés miedo, boludo. Ahí llega Walter y Chiqui con el pavo y Walter se saluda con el tipo. Mientras se distraen hablando, el Chiqui hace cagar al pavo para comerlo y como Walter le caben los animales, lo quería de mascota. ¡Es un hijo de puta! ¡Te dije que no lo mates! ¡Pará! ¡Te dije que no le hagas nada, hijo de puta! Después se pone a practicar con el arma, con el palio de este, y le dice que tiene que disparar en la cabeza. ¿Y ese dónde fue, boludo? En las bolas, para el Mascapito. Y ahí Ricardo le pide que le enseñe también a robar. Entonces van a la calle a la madrugada y bueno, se pone a robar. Como le sale todo como el culo y no entiende nada, intenta con un tipo, pero justo lo agarra un policía. Y bueno, llega Miguel para salvarlo y llegan a escaparse. Esta escena tiene mucha mística por lo que pasó mientras la grababan, contado por el mismo de la Serna. Había una escena donde tenía que correr, pues salía a afanar a un tipo por primera vez, y yo iba con el arma en la mano y eran las 3 de la mañana, y yo corriendo, dale, frená, y yo iba con el chumbo en la mano, y de golpe se cruzan 2 autos así, plum, tira el arma que te matamos, era la policía, claro. Nadie avisó a la policía que estamos haciendo una escena acá que, ¿me entendés? Casi me cagan a tiros. Mirá, soy el de naranja y media.
¿Qué es esa mierda? Me dijeron. Después, por el quilombo que tuvo con el pollo, le pide el celular a Walter para llamarlo y este se va a buscarlo, mientras el chiqui le da de comer el pavo, boludo. Esto es genial. Ahí el pollo empieza a discutir con Ricardo y también le pega, todo mientras el enano amigo del negro Pablo lo ve. Después, como Ricardo se siente mal por haber robado, va a buscar al tipo que afanó para devolverle la billetera y este tipo está recagado ya, así que se va corriendo. No me mates, no me mates, no me mates. ¿Qué mates, Salame? Te quiero devolver algo, nada más. Perdona, está todo bien. Perdóname vos, perdóname vos. Perdóname vos, te quiero devolver esto. No. Dame, tomá, agarralo, loco. ¿A dónde vas, rata? La concha de tu madre. Después Ricardo habla con el cara pálida este y le pregunta si puede vender una de las armas para conseguir plata. Y este le tira un facto muy tumbero, pero bueno, razón no le falta. Mira, las armas no se venden. Están para hacer plata, no para hacer la plata, ¿entendés? Después entran estos pibes para hacerse los vivos. ¿Ustedes quiénes son, hermano? Papá Noel y los 7 enanitos. Y terminan arrastrándose por el piso. ¿Quién es el poronga ahora, Como el pollo está peleado con Ricardo y necesita plata, va a hablar con una mujer que está presa. Y esta le dice que lo va a ayudar por los viejos tiempos, pero solo si suma al negro Pablo. Después, Walter y Chiqui van a sacar la planta de la maceta. Y de paso también entierran al pavo. ¿Estaba rico por lo menos? Ya, te boludo, no me hagas sentir culpable. Dale, ¿estaba rico o no? Sí, estaba riquísimo. Para chuparse los dedos. Flor de viaje se va a agarrar el pavo. Y bueno, mientras el pollo habla con el negro Pablo, te van a visitar a la mujer que está del otro lado de la pared, que yo calculo que está presa, la verdad, no lo explica muy bien. Aparece un policía, un guardia ahí en ese momento, pero ¿qué clase de cárcel está así? No sé, es medio todo muy turbio, ¿no? Entonces quedan para hacer un trabajo que todavía no se sabe exactamente qué harán, que le dice que bueno, quiere que estén juntos, si no, no va a ser un carajo la mina. Pero bueno, antes de irse, el negro Pablo le dice si no sale un petinato por la pared. Escena muy, pero muy bizarra esta, pero muy bizarra. Como los muchachos quieren los papeles para quedarse con el edificio, van a visitar al gordo este de nuevo y el abogado este, según entendí, les comenta que quieren poner todo a nombre de una persona ya fallecida para que cuando busquen al verdadero dueño a este no lo encuentren porque bueno, ya falleció, ¿no? Entonces le hace firmar unos papeles a Ricardo. ¿Esto la firma de quién? ¿Qué te importa? Están todos muertos. Problema, firma. Después el pollo se va con el negro Pablo y este enano que robó un auto por ahí, y ahí el negro Pablo le dice al pollo que él no confía en él por lo que pasó con Ricardo. Así que se van con el auto que trajo el enano y llegan a una plaza donde vemos a Ricardo que todavía sigue afanándole a gente que está por ahí sentada. El negro Pablo le da un arma al pollo y le dice que le mete un tiro con un arma que tiene una sola bala, tipo roleta rusa. ¿Esta bala? Para el puto ese, loco. Dispara y la bala no le sale y bueno, se van. Hacen quilombo en un bar y van a buscar armas a este gordo. Y este se la dan vueltas en una pileta de la hija. Disculpe, muchacho, la envoltura, pero lo tuve que poner en la pelopincho de mi hija porque no tenía otra cosa en que poner. Croto de mierda. Eso ya es el récord de la crotera, hermano. El pollo le quiere dar la plata y este le dice que hagan el trabajo primero, que después se la dan, que no hay problema. Y el negro Pablo le dice ahí que no se haga problema por la plata, que si el chabón quiere que se la dé después, que se la dé después. Y ahí el pollo le dice que se deje de joder porque lo conoce y sabe que cuando tiene plata quiere hacer cualquier boludez. No pasa nada, boludo, no voy a claudicar con esta plata, boludo, dejate joder. Extraña de vos, ¿Esta merca dónde compraste, boludo? Mientras pasan por la calle ven algunas cariñosas y el enano se prende y bueno, lo dejan solo con alguna para que le ayude con el trámite. Ojo que vuelta y vuelta el guacho, Llega la noche y Walter se pone a afanar unas bicis con Chiqui y después de eso se van a fumar abajo de un árbol. ¿Sabes cuál es mi sueño? ¿Cuál? Mi objetivo, mi meta. Escalar este árbol, hasta la punta. Ay, Dios mío, se ponen a hablar cada boludez estos dos que me hacen cagar de risa. Ahí va el negro Pablo y el pollo que llegan a un lugar para esperar a una camioneta. Y cuando esta camioneta llega, bajan para afanarlos y justo ahí llegan otros con el mismo dato para afanar a la misma gente. El negro Pablo se da cuenta y les dicen que se reparten la plata, que le da la mitad y que se vayan, que no pasa nada. Ahí el pollo le hace un gesto al enano que está manejando y este se baja para robarles la parte que le tiró el negro Pablo. Y bueno, por esto se van discutiendo porque el pollo se refería a que esperen en el auto, que no haga nada porque lo van a matar, no que salga a matarlo. ¿Qué seña? ¿Qué? Así me hiciste pelotudo, que vas a hacerlo cagar. Te voy a matar a este. La señal que le hice a este pelotudo de que te quedaras en el auto, que si no te mataba. Se estacionan por ahí y el pollo sigue discutiendo con el enano. Toma, pollo, guardalo. No vas a bardear, Métete para adentro, siempre moqueando vos. Pedazo de vos, me hace quedar mal con la gente. Es como castigar a tu hermanito chiquito cuando se porta mal, boludo. Dejate de joder. Y encima después quieren salir y el auto no les prende, boludo. Es buenísima esta escena. La poronga que arranca, loco. Después en la casa, Walter le pregunta al rubio cara pálida: Ricardo, ¿se despertó todavía? Y este le dice que no está más Ricardo, que no joda. Y como este no le quiere decir nada, se pelean. ¿Te querés quedar a la casa, la concha de tu madre? Te porta bien, ¿me escuchaste? Después baja y se encuentra a Ricardo en el sillón mirando una revista y le dice que casi se pelea con el rubio por él. Escúchame, hermano, tuve que cagarlo a trompada el gilete de Miguel
Porque me dijo que te había sido y resulta que estabas acá. ¿A qué carajo jugamos, loco? Era buenísimo, Walter, boludo, me encanta. Como ya hicieron el trabajo de afanar esa plata, el pollo le da al negro Pablo la plata y las armas para dársela al gordo. Y este les dice que no quiere la plata, no quieren nada de ellos, porque los tipos que fueron a afanar con ellos los conocían y los dejaron tirados y en banda. Así que le dicen que la plata está manchada con sangre y no lo quieren. Está loco, vos mirá, loco. Si Manuel Belgrano está bien, está re careta, ¿qué va a estar manchado con eso? Después el pollo va a buscar a los muchachos y cuando llega ve que Ricardo está pelado para cambiar de look para que no lo encuentren y les dice que tienen que irse. Y Ricardo, bueno, no se quiere ir y se queda ahí solo con el cara pálida. Ahí van con el gordo y este le acepta la plata. Y también los saluda a los que fueron a robar con ellos que están ahí atrás saludando y tomando una birra. O sea, en pocas palabras estaba todo planeado por el pollo para que, bueno, los que vayan a robar hagan quilombo y él pueda pelearse con el enano este. O sea, una masterclass del pollo, digamos. Suena raro eso. Ahí el gordo le dice que el susto que le dio al negro Pablo no le va a durar mucho, así que tiene que activar rápido y que bueno, que todo lo que planeó que salió muy bien. Entonces se van los tres caminando y hablando boludeces. ¿Estudiaste vos, pollo? Hasta séptimo grado. ¿Cómo pudo llegar un animal como vos a séptimo grado, pollo? Mientras en la casa está Ricardo solo, medio bajón, y ahí cae Miguel con unos amigos. Y bueno, se arma tremenda fiesta. Y como cae en minas, Ricardo se caga de risa y disfruta. Aunque bueno, después aparece un pibe que está prendiendo fuego papeles. Dame la concha de tu madre, pendejo pelotudo. Tienes que ver la casa, la puta que te parió. Y un gordo con una sandía. ¿Por qué cae un gordo con una sandía? ¿Qué era esto, boludo? Traje sandía, loco. Bárbaro. Al otro día va la dueña del lugar a visitarlo para decirle que el gordo que le dio los papeles, o sea, su abogado, hizo una declaración jurada. O sea, básicamente lo cagó. El del abogado, ese trucho que te conseguiste. Mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Yo pensaba cagarlo a trompadas un poquito después, esos hijos de puta. Esta le dice que se vaya o van a tener que venir a buscarlo para sacarlo. Llegan unos tipos para buscarlo a Miguel diciendo que son policías y como no lo encuentran, se van. Después llega Miguel con toda la mano sangrando y Ricardo le pregunta en qué anda. Este le dice solamente que quiere que lo ayude y le dice que lo espere adentro, que él va a hacer unas cosas y vuelve. Así que se va por una puerta media secreta que tiene escondida por ahí y lo espera. Al rato de irse llega la policía y bueno, Ricardo sale cagando por esa puerta con una vela. O sea, en pocas palabras, el cara pálida parece que lo cagó. Después de un tiempo de estar recagado, Ricardo vuelve y le pregunta a sus vecinos si saben algo. Y este le dice que los policías entraron, revisaron y como no vieron nada, se fueron. Entra a la casa y ve que solamente está el perro de Walter, no hay nadie más. Y al rato, bueno, entran los muchachos y Ricardo les dice que se pueden quedar si quieren. Pero justo llegan estos tipos que estaban dando vueltas y se los llevan a Ricardo a la comisaría. Ahí este pelado le dice si sabe algo de Miguel y este le dice que no sabe nada. Y ahí este pelado también le dice que si no quiere tener problemas se va a tener que ir del lugar. Sale de ahí, se va caminando con los muchachos y les dice que quiere ir a hacer unas boludeces por ahí, que quiere ir a recorrer el país. Me voy de viaje por mi país. Y ustedes son mis invitados, carajo. Después Ricardo se junta con la mina dueña del edificio y le dice que quiere una plata para irse de la casa esa misma noche, que no tiene problema. O sea que yo tengo la culpa de que vos seas un idiota. No. Vos tenés la responsabilidad de haber metido un idiota en tu casa. Entonces van los muchachos a la casa para desalojarla cuando lleven la plata, mientras se ponen a cocinar. Se pinchan los chorizos antes de que se cocinen. Sí que se pinchan. ¿Qué no? ¿Quién te enseñó a hacer asado, papá? Y Walter le enseña su paso a Chiqui. Ahí, pasito corto para atrás, para adelante, sí. Loco, y si hay una minita ahí, hola, nena, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Querés bailar rolinga conmigo? Llega la mujer con un policía y la invitan a comer. Y esta escena de ellos comiendo y Walter hablando boludeces es simplemente espectacular. Claro, Rolling Stone, piedra rodante, piedra rodante. Yo desde mucho tiempo atrás me sentí que era una piedra que rodaba. Después de boludear un rato, entra el negro Pablo con un par de pibes para hacer quilombo y le meten un tiro en la pata al policía. La concha de tu madre, cerrá el culo. Y como se esconden y no los encuentran, le hacen cagar al perro a Walter. Y bueno, después se pone una escena donde entierran al pobre perro y como están todos enojados, llaman al gordo este para que les lleve las armas de vuelta y el auto. Así que van a buscar al negro Pablo para vengarse y bueno, Ricardo lo hace cagar, por fin lo hace cagar. Pero entre todo esto le dan un corchazo a Chiqui. Entonces se van a la casa y Chiqui muere. Y ahí Ricardo le da de una forma muy poética al ventanal que miraron durante toda la serie un escopetazo mientras llora. Entra la policía, pero ellos ya no están. Y en un cameo final vemos cómo entierran a Chiqui y se va cada uno por su lado. Y así es como termina la serie de Ocupas, la serie más icónica para mí de Argentina. Ocupas, por ejemplo, es algo que va a estar para siempre, creo, ¿no? ¡Ay, hermoso! ¡Sublime!
Si quieren algún video en específico me pueden comentar por acá abajo o en Instagram, que siempre estoy hablando con ustedes, siempre me recomiendan videos, películas y todo, personajes y todo, y yo, bueno, los tomo en cuenta. Y nada más, muchachos, eso. Me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. Nada más después, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte.